Muy buenos días, entonces vamos a estar iniciando la clase que corresponde a gestión del talento humano. El tema de hoy es salario mínimo. Vamos a estar hablando mucho acerca del salario mínimo, la ley 625, que es la que avala el salario mínimo y es la que hace disposiciones de ley para que sean aplicadas por medio de la empresa. Entre ellos vamos a estar hablando un poco del MITRAP, que es el Ministerio del Trabajo en Nicaragua, y un poco de la planilla. Voy a estar presentando la información para que nosotros podamos también hacer algunas anotaciones, algunos argumentos, y ustedes puedan hacer sus comentarios también y análisis al respecto. Entonces tenemos ahí gestión del talento humano, y nuestro objetivo es describir las variables fundamentales a utilizarse en la estructuración de los salarios que determinan la retribución básica del trabajo. Y además verificar y ajustar la operación de estructura salarial. Entre estas variables fundamentales estaremos mostrando una tabla que es la tabla del salario mínimo por rubros o por naturaleza de empresa. Bienvenidos a su clase. Como siempre, estaremos hablando como unidad general el subsistema de mantenimiento de recursos humanos, que entre ellos tiene que ver el salario, las bonificaciones y todas las prestaciones sociales que nos pertenecen por ley. Nuestro contenido está basado en la administración de salarios. Vamos a hablar del concepto de la administración de salario como tal. El salario mínimo, que es la ley 625, ahí está contemplado, más las jornadas laborales que van a estar en el Código del Trabajo. Ahí yo también les estoy permitiendo un enlace y también un video de YouTube para que podamos comprender mejor todo este proceso. Y luego estaremos hablando de la planilla. Primeramente mencionemos el concepto de administración de salarios, que es el conjunto de normas, procedimientos tendientes a establecer o mantener estructuras de salarios. Y ahí, ojo, porque habla de equitativas y justas en la organización. Los salarios respecto a los cargos de la propia organización deben mantener, si haces las mismas funciones, un estándar en cuanto al pago por estas actividades. A eso se refiere. Por eso habla de equidad y de justicia. Pero para esto también vamos a hablar un poco acerca del MITRAP más adelante, que prácticamente se encarga de que estas medidas equitativas y justas se cumplan en cada una de las organizaciones, empresas, instituciones. Y aquí tenemos el MITRAP. ¿Cuál es el trabajo del MITRAP? Primeramente, la esencia es que es un organismo que pertenece al Estado de Nicaragua y se basa para defender, tutelar, restituir los derechos laborales de los trabajadores nicaragüenses. Para poner en práctica el hecho de nuestros derechos, el Ministerio del Trabajo está ahí para respaldarlo. Este órgano es quien tiene la competencia de dirimir conflictos o referirlos a otras instituciones cuando no se pueden en ese momento solucionar. Entonces es un organismo que te dice, ok, vamos a pasarlo a un determinado departamento para poder hacer que se cumplan los derechos del trabajador. Obviamente ve ambas partes, ve tanto la institución como a los trabajadores, pero que exista una defensa, una tutela, una restitución de los derechos laborales para los trabajadores nicaragüenses. La tarea principal del Ministerio del Trabajo es velar por los derechos de los trabajadores. Por esa razón es que prácticamente
tenemos un abogado en el Ministerio del Trabajo. La mediación en conflictos es una de las razones por la que se creó el Ministerio del Trabajo o MITRABA en Nicaragua. Según la comunicación oficial del Ministerio del Trabajo, estos son los nuevos salarios mínimos en Nicaragua 2021. Ya vamos a ver una tabla donde vamos a estar presentando cada uno de los trabajos pagados, ya sea en córdobas o en dólares, para que podamos revisar cómo va variando esa tasa según la naturaleza del sector. Son las pagas más bajas, los salarios mínimos, legalmente aceptadas y posibles para cada una de las actividades económicas. Los empleadores y trabajadores podrán negociar los salarios mayores al mínimo establecido por ley, pero no inferiores. O sea, no podemos decir que mi salario mínimo según el rubro, según el sector, es de 9.670 y entonces el empleador me va a decir, yo te voy a pagar 4.460. No puedes recibir un salario mínimo inferior al ya establecido legalmente posible en la ley del salario mínimo. Debido a que las actividades económicas tienen consideraciones muy diferenciadas entre sí, ese ajuste oscila entre el 1% y el 3%. O sea, que significará entre el 46.05 córdobas y los 287.77 córdobas cuando hay un aumento de salario mínimo. Y este incremento es mensual a partir del pago del próximo mes, una vez que se dice que está aprobado. Para todas las personas que su pago es en dólares, encontraremos también una tabla con el salario convertido a dólares al cambio oficial del 1 de marzo 2021, que fue cuando se aceptó y se ratificó el salario mínimo. Vamos a seguir hablando un poco acerca de estas disposiciones para que después hagamos una comparativa. Los salarios mínimos que se fijen modificarán automáticamente todo salario inferior, elevándolo al mínimo establecido. O sea que si vos entraste ganando 3.000 córdobas porque fue el salario que te dijeron y era el mínimo que estaba ya, digamos, el año anterior, entonces, a partir de la restitución del nuevo salario mínimo, entonces se te va a incrementar también tu salario. Y eso no es necesario negociarlo porque no es negociable. Eso simplemente tiene que aparecer en tu próximo pago. El artículo 5 de la Ley del Salario Mínimo, que es la Ley 625, establece esa modificación automática. El aguinaldo que se pagará en diciembre debe hacerse conforme al salario vigente al 30 de noviembre. Por lo tanto, quienes ganan salario mínimo deben recibir su aguinaldo también con el ajuste adjudicado por ley. Los trabajadores como asistentes del hogar, jardineros y conductores para residencias se rigen por el salario mínimo de los servicios comunales, sociales y personales, que es la penúltima categoría de la tabla oficial. Las pensiones que se rijan por el salario mínimo de la industria manufacturera también deberán recibir los incrementos establecidos por la ley. Y miremos el salario mínimo en el ajuste durante los últimos años, los últimos 5 años. En el 2017 incrementó el salario en un 8.25%. Para el 2018 el ajuste
fue más elevado y fue por 10.40%. Sin embargo, recordemos que tuvimos una crisis sociopolítica que afectó también la macroeconomía del país. Y por esa razón vemos que el 0% fue el aumento de la paga mínima en el 2019. O sea, no hubo aumento salarial en el 2019, puesto que seguíamos pasando por esa crisis sociopolítica y los estragos que causó para el presupuesto general de la República. Obviamente las empresas, todo el sistema está interrelacionado, entonces las empresas o la empresa privada, el gobierno, los sindicatos, luego vamos a ver el rol que ellos cumplen, pues estuvieron de acuerdo que no hubiese un aumento de la paga mínima o el salario mínimo en el año 2019. Luego vemos que en el 2020 se da la pandemia en Centroamérica, pero para ese tiempo ya estaba aprobado un 2.63%. Y luego fue la afectación de la pandemia, entonces ahí hubo un aumento totalmente bajo en comparación al 2018, pero que se logró. Y del 1 al 3% los ajustes en el 2021. Seguimos en pandemia, seguimos en crisis, por esa razón vemos también que hay un descenso del porcentaje que normalmente se ha venido subiendo durante los años que en correspondencia, ¿verdad?, a años anteriores. En lo que respecta a la industria sujeta al régimen de zonas francas, los trabajadores de la industria textil y de confección de Nicaragua recibieron el año pasado, o sea, 2020, un ajuste del 8.25% a su salario mínimo, dentro del marco de acuerdo tripartito independiente que mantiene el sector sindical, que ya lo habíamos mencionado, la empresa privada y el gobierno nicaragüense. Por lo que este último ajuste no es aplicable para dicho sector. Y de conformidad a la ley del salario mínimo, es ajustado cada 6 meses conforme al crecimiento económico y la inflación acumulada en Centroamérica. Sin embargo, desde el año pasado se decidió hacer un ajuste anual y no semestral. Por lo tanto, este nuevo incremento salarial será aplicado una sola vez en el año y no habrá más cambios en lo que resta del año. O sea que solamente vamos a tener un aumento del salario mínimo en cuanto a su porcentaje una vez al año y no cada 6 meses como estaba establecido hasta años anteriores. Lo más analítico que vamos a hacer en este momento, en este tiempo, es el salario mínimo y lo más impresionante que es la tabla de este salario mínimo. Bien. Miremos las actividades económicas. Un nuevo salario mensual en Córdoba y un nuevo salario mensual aproximado en dólares, porque recordemos que esta tabla está al tipo de cambio del mes de marzo, por lo que puede existir una variación entre el cambio en dólar, que lógicamente es más bajo por la devaluación de la moneda. Miremos el sector agropecuario. En el sector agropecuario es 4.414.91 Córdoba. Y su cambio en dólares es de 126.35 dólares. Bueno,
Para analizar macroeconómicamente la situación, debemos mantener también una mentalidad abierta a no solamente ver una tabla salarial, sino también se supone que esta tabla salarial, el salario mínimo, debe cubrir todas las necesidades básicas de un ser humano. La canasta básica, como el vestir, comer o alimentarse, no comer, alimentarse y vivir. Ahora, analicemos cuánto cuesta la canasta básica en la actualidad. Si ese salario es prácticamente una cuarta parte de lo que corresponde a la canasta básica, al consumo de la canasta básica alimenticia solamente para una familia. De 3 personas a 4 personas. Solo en alimentación se te van 16,000 y algo de Córdoba para comprar solamente la canasta básica. Y no estás metiendo ahí vestuario, no estás metiendo ahí mensualidad o colegiatura, el pago de renta. Entonces vamos a reflexionar también el salario mínimo. No se trata solo de presentarlo, se trata de analizarlo. $126 es lo que puede costar la renta de un cuarto, porque la renta de una casa para una familia oscila entre $150, una casa pequeña en un barrio, o $250, hasta un poco más, pero estamos hablando de lo mínimo que podemos conseguir con una renta. Entonces, si nosotros hablamos de que es para una persona, ese salario mínimo para mantener una sola persona, te das cuenta que no te da abasto. Y así la pesca. Entonces, ¿cuál era la lógica que habíamos comentado anteriormente? Que si vos trabajas para la pesca, tu empleador no te puede decir, te voy a pagar el salario mínimo, pero del agropecuario. Vas a ganar 4,414, porque nosotros nos basamos con el salario más mínimo de la tabla. Si te das cuenta que la ley dice que no puedes negociar un salario menor a la tabla que corresponde en la ley. Ahora, la pesca, aunque gana un poco más, no significa que le dé para subsistir. Incluso para una persona ese salario es precario. Minas y canteras, 7,929 Córdoba. Cualquiera que trabaje en minas y canteras, su mínimo a ganar tiene que ser $226,93. Industrias manufactureras, 5,936,34. Micro y pequeña industria artesanal y turística, 4,651,47. Cabe destacar, voy a hacer una pausa ahí ahorita que estoy recordando, que el sistema agropecuario, el sector agropecuario a nivel nacional es el sostenimiento de la economía de las exportaciones que se hacen en el país. Nosotros vivimos de la agricultura. Entonces, prácticamente, el sector más explotado es el sector menos pagado de Nicaragua. La industria manufacturera, la electricidad, agua, comercio, restaurantes, hoteles, transporte, almacenamientos y comunicaciones tienen en su salario mínimo 8,097,84 por.
La construcción, establecimientos financieros y seguros son los mejores pagados, porque estos ganan 9.880.17, equivalente a $282.77, que solo le da abasto para el pago de una renta sin alimentación, vestuario, ni canasta básica. Entonces, y bueno, debería estar contemplado también el salario mínimo, la diversión o distracción. Los servicios comunitarios, sociales y personales oscilan en $177.13 y el gobierno central y municipal en 5.560 córdobas, que equivale a $157.57. Si hacemos un análisis exhaustivo de lo que es el salario mínimo, y no solo a nivel de Nicaragua, sino a nivel latinoamericano, nos damos cuenta que prácticamente las personas, o Dios hace milagros en las personas para que puedan subsistir con salarios tan precarios como los que tenemos a nivel latinoamericano. Estamos hablando, en este caso, de Nicaragua, nuestra tabla salarial, y por eso entonces podemos responder por qué nosotros emigramos a otros países en busca de oportunidades, en busca de una mejor vida, en busca de la equidad y la justicia en cuanto al salario que nos corresponde para poder sobrevivir. Recordemos que la tasa de desempleo es prácticamente uno de los factores importantes que definen la economía de un país. Pues prácticamente estamos empleados normalmente con un salario mínimo que prácticamente se mantiene en precariedad. No vamos a negar que hay quizá un 20% de las empresas que pagan arriba de los salarios mínimos, porque obviamente, pero hay otras que se ajustan a la ley y dicen el salario mínimo es de 4.414.91, no tengo por qué pagar 4.414.92. Ese es el salario y eso es lo que me corresponde. Y hay algo que se llama responsabilidad social y eso comienza en casa. Y la responsabilidad social también es velar por los trabajadores de tu empresa, de tu compañía, para que ellos puedan vivir una vida plena, para que puedan tener motivación, para que puedan tener sueños, visión, para que se puedan desarrollar en tu organización. Porque normalmente vemos países también que, y nos preguntamos, ¿por qué se genera tanto estrés en la población? Vamos y revisemos los salarios. Vamos y revisemos las tablas salariales de nuestra gente. ¿Por qué la autoestima está tan por debajo? Bueno, hay muchas preocupaciones, hay muchos sueños frustrados gracias a estas tasas salariales que se mantienen, como decíamos, a nivel latinoamericano. Vemos países en Sudamérica, por ejemplo, que son altamente industrializados, como Brasil, Argentina, Chile, y todos hablan de que ellos quieren salir adelante, que son países que mantienen una industria en potencia. Pero también revisemos sus salarios, revisemos la inflación, las tasas de inflación que mantienen. Entonces ahí nos vamos a dar cuenta qué es lo que nos pasa y nos vamos a dar cuenta de la respuesta de muchas cuestiones socioemocionales que son afectadas también por la economía. Por eso es que muchas veces también nuestros pueblos desarrollan la fe, porque sabemos que solo una mano divina es la que nos puede sostener con
estos mínimos salariales que existen en nuestros pueblos, en nuestros países. Bien, una vez analizado el salario mínimo, vamos a revisar también las jornadas laborales. Pero todavía creo que vamos a tocar un punto que es la planilla. La planilla de pago es el documento en el que se especifican los detalles y aspectos vinculados con el sueldo de la persona. Y ese sueldo está vinculado al salario que ya hablamos anteriormente. En ella aparece el sueldo bruto, las distintas bonificaciones, los aportes que realiza, las deducciones que experimenta según su tipo de contrato. Entre ellos podemos mencionar que existen, por ejemplo, bonos de transporte, bonos de alimentos, que ayudan a las personas, ¿verdad?, a mantener un poco más de ese salario que reciben, pero también vamos a revisar que esté documentado en la planilla. La planilla de pago puede ser calculada por medios mensuales, manuales o sistematizados. Se pueden pagar quincenalmente, semanalmente o mensualmente. O también por tareas asignadas. O sea, te pago de acuerdo a lo que haces, ya sea a través de salarios fijos u horas trabajadas. Para lo cual debe tomar en cuenta las horas extras y los recargos. Acá estamos viendo un video que es importante que ustedes lo vieran también en YouTube. Ahí está la dirección para poder comprender un poco más de lo que estamos hablando. La planilla de pago es el documento en el que se especifican los detalles y aspectos vinculados con el sueldo de las personas. Lo habíamos mencionado y obviamente debe estar bien manejado, bien conocido, bien analizado. Tenemos la ley número 185, que en Nicaragua corresponde al Código del Trabajo. Y vamos a ver las consideraciones de algunos artículos para poder comprender mejor nuestros derechos. El artículo 49 lo dice tal cual la ley. Se entiende por jornada de trabajo el tiempo durante el cual el trabajador se encuentra a disposición del empleador, cumpliendo sus obligaciones laborales. Se considera que el trabajador se encuentra a disposición del empleador desde el momento en que dice, ok, y llega al lugar donde debe efectuar su trabajo, o donde recibe las órdenes o instrucciones respecto al trabajo que se ha de efectuar en la jornada de cada día, hasta que pueda disponer libremente de su tiempo y de su actividad. O sea que si usted llega a las 8 de la mañana, que es su entrada laboral, usted está en plena disposición de su empleador hasta las 5 de la tarde, que es su hora de salida. A partir de las 5 de la tarde, usted está en toda su libertad de hacer con su tiempo lo que a usted le plazca, así como antes de las 8 de la mañana, también usted dispone de su tiempo. Sin embargo, de 8 a 5 de la tarde, usted es totalmente dispuesto para realizar todas las actividades que hayan convenido en su centro de labores. El artículo 50 dice que el día natural para los efectos del trabajo es el comprendido entre las 6 de la mañana y las 8 de la noche. No significa que todo este tiempo usted debe estar trabajando. Usted debe cumplir con un horario específico en horas semanales que vamos a estar viendo posteriormente. El trabajo nocturno
es el que se presta entre las 8 de la noche y las 6 de la mañana del día siguiente. Esto es para comprender cuáles son los turnos que tienen su propio horario, su propia disposición de horario según la ley número 185 del Código del Trabajo. El artículo 51 ya nos habla de las jornadas, y en este caso de la jornada ordinaria del trabajo efectivo diurno. Y este no debe ser mayor a 8 horas diarias, ni tampoco debe exceder 48 horas en la semana. La jornada ordinaria del trabajo efectivo nocturno no debe ser mayor a las 7 horas diarias, ni exceder un total de 42 horas en la semana. La jornada ordinaria del trabajo ordinario mixto no podrá ser mayor de 7 horas y medias diarias, ni exceder de un total de 45 horas a la semana. La jornada diurna es la que se ejecuta durante el día natural, o sea, de las 6 de la mañana y las 20 horas o a las 8 de la noche, hasta las 8 de la noche del mismo día. La jornada nocturna es la que se ejecuta entre las 8 de la noche y las 6 de la mañana del día siguiente. La jornada mixta es la que se ejecuta durante un tiempo que comprenda parte del periodo diurno, parte del periodo nocturno. Sin embargo, o no obstante, la jornada nocturna y no mixta es aquella en la que se elaboran 3 horas y media del periodo nocturno. El tiempo de trabajo efectivo es aquel en el que el trabajador permanece a las órdenes del empleador. Y aquí hablamos de una permanencia. Acá vamos a mencionar esos derechos que muchas veces no se contemplan, pero que debemos conocerlos para así no cometer el error, en caso que seamos nosotros recursos humanos, de hacer trabajar a personas en estado de gravidez con 6 meses cumplidos de embarazo. Estas no pueden cumplir roles nocturnos. El artículo 53. La jornada ordinaria no podrá exceder de 6 horas en los centros o puestos de trabajo insalubres. En estos casos no se podrán trabajar horas extras. Cuando hay toxicidad, por ejemplo, no podemos estar por más de 6 horas ahí, aunque tengamos todo el vestuario de higiene y seguridad en cumplimiento. 6 horas es lo máximo. El estado de insalubridad y peligrosidad, según el caso y previo estudio, será declarado por el Ministerio del Trabajo. El artículo 54 habla de que será obligación del empleador comunicar al Ministerio del Trabajo, o sea que debe haber una interrelación sistemática, el lugar del centro de trabajo donde se realizará este tipo de trabajadores, este tipo de trabajos, este tipo de labores insalubres. En caso de no hacerlo, los trabajadores tendrán derecho a denunciar la insalubridad del lugar del trabajo y pedir la intervención de las autoridades respectivas, en este caso, la petición se hace al Ministerio del Trabajo. El artículo 55. Las jornadas ordinarias de trabajo pueden ser continuas o dividirse en 2 o más periodos con intervalos de descanso.
Y esto es importante. Siempre que se convenga una jornada ordinaria continua, el trabajador tiene derecho a media hora de descanso dentro de esa jornada, la que debe computarse como tiempo de trabajo efectivo. O sea, no te lo van a quitar de tus horas, por ejemplo, ni te lo van a quitar de tu salario. Se debe computar como tiempo de trabajo efectivo. Tenés el derecho, por lo tanto, vamos a usar ese derecho. El artículo 56 habla de que los trabajadores que por disposición legal, acuerdo con empleadores o disposición unilateral de estos últimos, laboren menos de la jornada ordinaria establecida en el presente código. Ojo ahí, no te van a quitar las horas que no estás trabajando. Dice que recibirán íntegro el salario correspondiente a la semana completa, en los casos de reducción de la jornada semanal. Una vez superadas las causas que le dieron origen, el empleador podrá restablecer la duración legal de la misma, previo aviso a los trabajadores con 3 días de anticipación. Muchas veces se han dado casos en que sucede esto y entonces, ok, vamos a ahorrar luz. Y entonces, ok, vamos a ahorrar luz y te mandan a las 3 de la tarde a tu casa. Pero te adjudican esas 2 horas a cuenta de vacaciones. O te quitan esas 2 horas de tu salario. Ahí dice la ley, en el artículo 56, que recibirán íntegro el salario correspondiente a la semana completa. El artículo 57 menciona que el trabajo que se realice fuera de las jornadas ordinarias constituye horas extraordinarias, pero no así aquellos trabajos que se realicen para subsanar errores imputables al trabajador. ¿Qué significa eso? Si yo me equivoqué haciendo un trabajo, un informe, si yo me equivoqué pegando etiquetas al revés y yo debo subsanar ese error y debo hacer horas extraordinarias para poder hacerlo, entonces yo no tengo derecho a ganar esas horas extraordinarias, salvo que me corresponda a mí quedarme por más tiempo solicitado para hacer o para continuar una tarea. Es trabajo extraordinario el que se realiza en los séptimos días. Ok. Usted trabaja de lunes a domingo y tiene el viernes libre. El día viernes es como su séptimo día. Ese día es extraordinario. Tiene por eso derecho de ganarlo doble. 2 veces ese día el salario. Los feriados nacionales y asuetos decretados son trabajo extraordinario. No se puede compensar las horas extraordinarias laboradas con horas trabajadas en jornadas ordinarias, cuando éstas hayan sido disminuidas por disposición unilateral del empleador. Los servicios extraordinarios serán objeto de contrato especial entre las partes. En el artículo 58, el número de horas extraordinarias no podrán ser superior a 3 horas diarias, ni 9 horas semanales, a excepción de lo dispuesto en el artículo siguiente, que ya vamos a ver cuáles son esas excepciones. Sin embargo, no te pueden obligar entonces a quedarte todos los días, los 5 días de la semana, hasta las 8 de la noche, porque puedes quedarte nada más 3 días de esto y no 5.
No puedes hacer 15 horas. Tienes que hacer máximo 9 horas. Vamos a ver cuáles son esas excepciones. El artículo 59 dice que los trabajadores no están obligados a realizar trabajo extraordinario, salvo en los siguientes casos de interés social o de fuerza mayor. Y vamos a mencionar 4 puntos. Número 1. Para prevenir o eliminar sin demora las consecuencias de catástrofes o accidentes que pueden perjudicar la producción o los servicios. 2. Para realizar labores urgentes de reparación de maquinaria o equipos inmuebles cuando el mal estado de los mismos ponga en peligro la salud o la vida de los trabajadores o de la población. 3. Para realizar labores urgentes destinadas al restablecimiento de los servicios públicos o reparar las consecuencias de desastres que afecten dichos servicios. Y 4. Para realizar trabajo estacional o por temporada intenso, cuando sea posible aumentar el número cuando sea imposible aumentar el número de trabajadores por razones técnicas o climatológicas o por escasez de fuerza de trabajo. El artículo 60, pero vamos a ver lo anterior. Me interesa un poquito hablar de eso. Si se necesita una producción masiva por un periodo de tiempo corto y no hacerlo implica que la empresa va a dejar de producir y va a ser afectada posteriormente, lo mejor es que aceptemos unánimemente el compromiso de la empresa, porque esto puede hacer que la empresa se vaya a quiebra si no hace este plus esfuerzo. Entonces ahí, de esa forma, sí están los trabajadores con el compromiso y la obligación de presentarse al trabajo. El artículo 60 dice que el cumplimiento de doble turno por la ausencia imprevista de trabajadores cuya labor no puede interrumpirse será acordado entre el empleador y el trabajador que asuma el doble turno del ausente. Esto es duro, porque prácticamente los señores vigilantes de seguridad se ven muchas veces en esta obligación. Para mayor información, veamos el video y leamos completo el código del trabajo. Haga sus comentarios, sus consultas en las próximas clases y es un placer conoceros a todos. Agradeciendo su amable atención, vamos a hablar un poco más acerca de la ley, ¿verdad? Pero quiero presentar algunos de los puntos importantes que corresponden en la práctica. De dos maneras. Con la función sí y la función buscar B. Aquí en esta hoja que tengo aquí, ya hice la prueba, pues, y vean otros resultados. Me da I63 y 63. Si yo cambio a 10.000 códigos, automáticamente pues, me va a dar el resultado del IR. Ustedes pueden aplicar en sus nóminas o en su planilla una otra función. El sí, para lo que les gusta, pues, que creen que es complejo, pueden buscar, no es fácil y sencillo, ¿no?
o si tienen o se enredan demasiado con ella, entonces no podemos utilizar el sí. Bueno, mano a la obra. Tenemos aquí, ¿verdad? Aquí empleados que ganan X salario. Y entonces vengo yo, al tener mi tabla de aplicación de IR del Estado de Nicaragua, ¿cómo aplicarlo con el sí? Bueno, yo puedo empezar desde o hasta, ¿verdad? Pero en este caso, ¿verdad? Vamos a utilizar la columna desde. Lo que pregunta más, quita la numeración. Y aquí, ¿cuántas condiciones tengo? Como 5, ¿verdad? Entonces voy a eliminar como 5. Entonces yo empiezo del mayor y voy hacia menor. Entonces empiezo con el if, y lo primero que hago es calcular el salario. Ya después de haber deducido el IPS, lo multiplico por 12. Claro que sí, esto es mensual, ¿verdad? Y es mensual. Ustedes después pueden dividirlo en semanas, por semanas, ¿sí? Esto me va a dar una cantidad, un valor, ¿verdad? El IPS, la prueba lógica dice que tengo que hacer mi prueba lógica. Si ven 9 por 12 es mayor a ¿qué? A 500.001. Dice que está sencillo, son ejemplos. Utilizar el papel 500.000. Pero que hay un pequeño error. Entonces tiene que tratar de ayudar. Y jale de aquí. Jale de aquí esta página web. Que regresamos. Aquí me dice que el hasta es hasta 500.000. Pero aquí en adelante. En este caso, yo como utilizo el de significa que aquí no puede ser 5.01, sino que tiene que ser 0.01 centavos. Pero bueno, es un pequeño detalle. La otra condición que me dice si se cumple, si esto se cumple, ¿qué tengo que hacer? Bueno, restar el exceso, ¿verdad? En este caso, ¿el exceso cuánto sería? 500.000. Vuelvo a hacer la multiplicación de 9 por 12 menos, en este caso, como la última condición, voy pasando de aquí para adelante, menos 500.000. 500.000. Ajá, sobre el exceso, es una vez que se reste el exceso, es decir, lo que sobre de esa operación, aplicar el porcentaje del 30% por el 30%. Y sumar la base de 82.500. 82.500. Pero bueno, para no tener problema, entonces yo lo que voy a hacer es agrupar, ¿no?, las operaciones aritméticas, porque saben de que, por ejemplo, la multiplicación y la división preceden a la resta y a la suma. Entonces aquí, para no tener problema, pues yo multiplico, o en este caso resto, agrupo, según mis operaciones, para que sea más legible. Y termino. Bueno, aquí lo voy a cerrar el primer tip para que vean, porque aquí no me un cobro. Vamos a ver en qué rango se pone. Y cierro. Si yo le doy Enter, automáticamente dice que no me cumple. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vamos a ver, si yo multiplico esto por los 12, ¿en qué rango está? En 101.250, que significa que me debería haber aplicado 15%. Pero ¿por qué no me da de aquí? Porque yo estoy empezando por este rango. Si la persona me dio una norma de 500.000 por aquí, entonces aquí me debe dar un valor. Bien, pongamos que esta persona gana 60.000 por. Aquí ya sí me está aplicando ya lo que es el guía. ¿Por qué? Porque gana 635.000. Está desde 500.000 en adelante. Pero aquí me estoy cobrando ¿cuánto? Le estoy cobrando el año. Pero como aquí le estoy pagando, estoy usando el mes. Entonces yo divido esto entre 12.
Y automáticamente, pues bien, es fácil, ¿verdad? Debería ser que yo le voy a poner a esta persona 11.250 de IR, si la persona que derengó los 60.000 forward. Digamos que el cliente su salario base, más la hora de no sé qué cosa, y derengó por tal menos el India, y si así sucesivamente. Bien, ahora viene que fácil es, y no hay dónde enredarse con los bifaneados. Si yo vengo, ¿verdad? Y continúo con mi fórmula, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Aquí ya tengo mi if falso, ¿no? Mi condición falsa. Entonces yo, como tengo que hacer fotos de 150.000, 200.000, 100.000 y 0, ¿verdad? Entonces lo que hago yo solo es copy paste, miren aquí así. Copio todo esto y lo agrego como otra condición añadida. Agrego el falso del segundo if y cierro el segundo if. Pero aquí vengo yo con el segundo if, voy a seguir la condición siguiente. B12, B por 912 es mayor a qué? Ahora a 350.000. 350.000, 0,1, multiplico, ¿verdad? ¿Sobre el exceso de qué? De los 350.000. 350.000. Y dice que tengo que aplicarle qué cosa? Un 25%. Entonces ya no es el 30%, sino que es el 25%. Y la base de lo que de esa operación salga, dice que tengo que sumar una base de 45.000 códigos. No, lo doy a Enter. Y automáticamente, ¿verdad? La máquina me sigue estableciendo lo que son 635.000 códigos. Digamos que lo quiero llevar que sea unas 40.000, como existen 40.000. Me da sobre ese rango, me da 450.000. Está entre el rango de los 450.000 a los 500.000. Significa que sí me está cumpliendo, ¿verdad? La condición. Y así sucesivamente, dicen, no hay un otro seguimiento, vuelvo a hacer la operación que lo que hago ahora, otro copy paste, hasta aquí, control copy, control B, y agrego la coma y cierro el tercer if. ¿Y qué es lo que veo? Bueno, igual, mayor a 200.000, dice que es la siguiente. Ok, tengo 200.000, 0.01 centavos sobre el exceso de qué? De 200.000 códigos. Ok, 200.000. 200.000. Y un porcentaje del 20%. ¿Sobre base de cuánto? De 15.000 códigos. Si doy 15.000, automáticamente pues, se agrega. Si hoy vamos a ver, ponemos 20.000 códigos, y menos de pinche. Está sobre los rangos, ¿verdad? De los 200.000 a los 250.000. Bien. Y como está dividido entre 12 meses, ¿verdad? Al final, pues, pero dice, igual, ¿verdad? Puede hacer un procedimiento, ¿no? Vean que es fácil, sencillo, no hay enredarse, no es que yo haga una operación, copy paste, y vengo, le digo que me copie todo, pero ahora no va a ser sobre 200.000, sino que va a ser sobre 100.000. Y un exceso de, sobre el exceso de 100.000 cosas sobre el salario por los 12 meses. ¿Y cuánto es el porcentaje? 15%. Pero aquí dice que no hay base, la base es 0, entonces significa que yo puedo eliminar. ¿Qué cosa? Esto, acuérdense que no hay que perder el if falso, ¿verdad? Y cerrar, ¿verdad? El if, el tercer, cuarto if. Y aquí, por ejemplo, vengo yo, aquí, ya me debería de dar, ya debería estar completa lo que es la fórmula. ¿Por qué? Porque lo contrario es 0, si no voy a aplicar el, si vamos a hacer cierto. Si yo dono 5.000 códigos, bueno, está en 0, porque está dentro del rango de 56.250 códigos, está en este rango de 1 a 100.000. Ahora veamos 9.000 códigos.
Los 9.000 Córdoba están en el rango de los 101, 250.000 Córdoba. 101, entonces están aquí y aquí. Ahora vamos de cierto haciéndolo manualmente. 101.000 Córdoba, dice. El exceso de 101.000 Córdoba es 100.000. Entonces, si yo agarro estos 100.000, este valor, menos los 100.000 Córdoba, me da un excedente que un exceso de 1.250 Córdoba. Esto es que tengo que aplicar el 15%, más por el 15%. Le doy enter y automáticamente ahora dice que yo tengo que reducirle anualmente 187.50. Ahora, si esto yo lo divido entre 12, me da 15.63, que es lo que me da. Aquí yo puedo ir cambiando, ¿verdad? Si yo quiero, como les decía, ¿verdad? 55.000 Córdoba, si gana la persona, ¿verdad? Tu salario base, ¿verdad? Venga, oiga, 55.000, ¿verdad? Y así sucesivamente. Ahora veamos, ¿no?, cómo trabaja la función buscar B. Para algunos, pues, les puede ser más fácil entenderla que hacer toda esta operación, pero si al final está bien, lo que dice con copy paste, ya está. Voy a con la función buscar B. En la función buscar B hay que tener en cuenta una cosa. Yo voy a sumar, voy a multiplicar mi salario y se la voy a dar al exceso. Y eso me va a indicar a mí, por ejemplo, en qué rango está. En este caso, ¿verdad?, yo vengo y agarro el salario, ¿verdad?, que es este. Sería este, ¿verdad? Lo multiplico igual, ¿verdad?, un procedimiento, multiplico por 12. Y le resto, ¿qué cosa? El buscar, que me busque dentro de la tabla el mismo, el valor buscado, ¿qué va a hacer? Lo de 9 por 12. ¿Qué va a hacerlo? El de este, ¿verdad? Aquí me va a buscar. Porque después, una vez que me lo encuentra, lo resto contra esto y entonces me va a dar, ¿qué cosa? El exceso, ¿verdad? Los sobrantes. Ahora, dice que la matriz es buscar a dónde. El rango que son huevos es sin el título, ¿verdad? Le doy un F4 para con el ángulo. Ustedes pueden también recomprar el rango y poner Y, qué sé yo. Se lo voy a enseñar de la otra manera, ¿no?, para que vean que. ¿Y sobre qué columna? Bueno, en este caso, ¿sobre cuál columna? Es sobre la columna 5. Veamos qué resulta, ¿verdad? Si doy Enter, aquí tengo que vamos a agruparlo, ¿verdad? Aquí me da 118.750. Estos 118.750 sería por 12, ¿verdad? El salario por 12, ¿verdad? Por el primer por 12. Igual el exceso. Ok, veamos ahora, por ejemplo, en donde se ubica este rango. Sería prácticamente por aquí, ¿no? 118.000, no los 500.000 Córdoba. 618.750 menos los 500.000 Córdoba serían los 118.750 Córdoba, que es el exceso, ¿verdad?, que está el sobrante. Bien, ¿qué es lo que me dice después? Que yo tengo que aplicar el porcentaje. ¿El porcentaje está de dónde? Bueno, volvemos a hacer el mismo, ¿verdad? Lo multiplico por siempre, ¿verdad? Le digo, utilizando la función buscar, vuelvo a hacer la misma operación, me voy a medir otra cosa, establezco otra vez el mismo rango, pero esta vez, ¿verdad?, siempre F4, ¿verdad? Esta vez, ¿qué columna es la que voy a utilizar? Es el porcentaje. Sería entonces la columna 1, 2, 1, 2, 3.
el segundo porcentaje es el 3. ¿Vale? Ahora, si yo le doy meta, ¿qué me arroja? 35.000, ¿verdad? 625. ¿Qué es el porcentaje que me aplico de los 78.000 códigos del exceso, ¿verdad? Y ahora yo voy a sumar la base. Igual, ¿verdad? Entonces solo vengo y sumo la base. La base sería que me busque otra vez el mismo valor, tal vez el salario por 12 meses, y me lo busque a dónde, en la misma matriz, ¿verdad? Aquí porque yo no he nombrado el rango, pero si yo nombro el rango, se me gusta la consideración directa. Y solo cuál es el exceso, ¿cuál es la columna del exceso? 1, 2, 3, 4, la columna 4. Y cierro. Bien, ahora fíjense bien, esto me da 118.225, ¿verdad? Pero aquí hace falta que yo tengo, esto supuestamente sería el salario, el anual, ¿verdad? Y entonces yo tengo que dividir entre cuánto? Entre 12. Bueno, aquí al parecer, pues, tengo una pequeña... Parece que tuve una pequeña... pequeño error, ¿no? Porque no me da igual con el hierro. Aquí me da 42.500. Y es porque a lo mejor, como tengo agrupado, entonces pues, es importante siempre agrupar las operaciones. Y entonces aquí tenemos, ¿verdad?, que el mismo valor del lugar, si yo pongo 5.000 forward, me debería dar en 0. Si yo pongo 9.000 forward, me debería dar los 2 iguales que 163. Y así sucesivamente, ¿verdad? Si yo pongo los 60.000 forward, 11.250. Bueno, espero que hayan quedado claro de cómo se puede sacar el hierro de dos maneras. En nuestra amada Nicaragua, un saludo a todos y pasen muy buenas noches. Muy bien, excelente. Creo que ya con esta explicación podemos dar por terminada la clase, ¿verdad?, que corresponde a nuestro tema de hoy, que era salario mínimo. Hicimos un análisis de todo el salario mínimo, no solamente del salario como tal, sino porque la idea no es solamente conocerlo. La idea es que cuando nosotros estudiamos un tema, podamos analizar sus pros y sus contras, sus ventajas y desventajas. Lo miremos todo como profesionales desde un punto de vista macroeconómico. Porque todo lo que nosotros hacemos, todas las gestiones, ya sea comercio internacional, ya sea el salario de nuestros ciudadanos, de nuestra población, ya sea, por ejemplo, la administración, el análisis histórico de Nicaragua, todo lo que nosotros miremos, lo debemos de dar un plus de análisis macroeconómico, desde un punto de vista macroeconómico. ¿Por qué razón? Porque así nosotros nos damos cuenta cuáles son las estrategias que se utilizan y cómo nosotros podemos solventar muchas cosas que a veces no entendemos. Incluso la psicología se tiene que ver desde el punto de vista macroeconómico. ¿Qué está sucediendo en la mente de nuestros pobladores? ¿Y por qué nos hemos estado estancando tanto? Desde ahí nosotros nos vamos a dar cuenta que hay respuestas a las preguntas, a las interrogantes, porque otros países se desarrollan mucho más con menos. ¿Qué es lo que está sucediendo? Como ven la vida incluso. Ahora vemos esta planilla que muy bien explicado por el estimado colega, ¿verdad? Que lo hizo y lo hizo muy bien. Nos podemos dar cuenta que ahí estamos precisamente en un análisis socioeconómico, político también. Entonces, esto ha sido todo por esta clase. Yo espero verles en los próximos encuentros para poder continuar hablando de estos temas al respecto
No sé si tienen comentarios que realizar, lo pueden hacer en el canal de YouTube porque estos videos los pueden estar subiendo en cada encuentro al canal. Por esa razón sí les he pedido que se suscriban en la plataforma para que le den seguimiento a todas las clases también desde la número 1 hasta la que finalicemos en nuestro rol del cuatrimestre. Gracias, entonces. Vamos a estar deteniendo la grabación porque ya hemos finalizado con el tema.